Continuamos con la serie de graduados en Cristo y en esta ocasión vamos a hablar de un santo muy particular que además nos permite, digamos que hablar de varios aspectos de la vida humana, aspectos que no son tan del pasado, que todavía hoy se viven y se padecen. Pero vamos a comenzar desde el principio. Yo me convenzo cada vez más de que buena parte de lo que es un ser humano, y ahí sí defiendo las teorías psicológicas, por ejemplo, que en su momento hablaba, por ejemplo, el psicoanálisis, entre otras corrientes, y era que el ser humano forjaba su carácter, su forma de ser, sus inclinaciones en los primeros años de vida. Algunos dicen que de los 0 y 5 años, otros dicen que de los 0 y 7 años, pero lo cierto es que hay una etapa de formación de hábitos, de buenas costumbres, de filtros, de discernimiento de lo bueno y lo malo, por lo menos en elementos básicos, no ser personas groseras, ser ordenados, ser colaboradores, ser buenas personas, ser educados, y es en esa etapa inicial. ¿Por qué hago este inciso? Porque a veces pareciera que le damos demasiada fuerza a la educación básica, diversificada y universitaria. Y pareciera que nuestros hijos van a empezar a ser gente, personas, profesionales, es cuando tengan títulos, o un título por lo menos. Recuerdo que mi mamá, por ejemplo, nos decía algo que es muy cierto: bachiller es cualquiera. Ella nos decía mucho eso por el ímpetu y crearnos el hambre de no estancarnos y de siempre querer elevar nuestras potencialidades profesionales al máximo, cosa que le agradezco muchísimo, porque efectivamente eso fue lo que permitió, inclusive en momentos muy duros donde yo estuve casi inclinado a dejar de estudiar carrera universitaria, a poder continuar y obtener mi título. Pero mucho de lo que yo soy, bueno o malo, en mi vida actual, ya con mis 41 años, que es el momento que hago esta grabación, yo se lo debo mucho a mi formación de hogar, a lo que yo veía, por supuesto, en mis padres, pero también en mi abuelo, al cual siempre, a mi abuelo materno, siempre le hago mucha referencia, porque para mí fue un ejemplo vivo de lo que era el tener, por ejemplo, un hábito, así estuvieras cansado, agotado, de orar en las mañanas, de orar en las noches antes de acostarte, de ir a misa los domingos, además bien vestido, cosa que yo, por ejemplo, a veces no hago. O sea, yo voy a misa, por supuesto, los domingos, pero a veces uno agarra un mono, unas sandalias y una franela de estar en casa y va a misa. Y a veces recuerdo cómo mi abuelo se vestía con paltó, y uno entra en esos debates de lo que es la buena cultura. Pero Claver no tuvo unos padres profesionales, unos padres eruditos, unos padres de la élite social. Tuvo personas, que más me encanta la definición que usa el texto, personas pobres, humildes, pero trabajadores y de hacer el bien, buenos cristianos. A veces eso pareciera poco, pero yo creo que eso es lo máximo que puede tener un hijo en lo que es el modelo de sus padres. A veces los padres sumergidos en demasiado trabajo, en demasiada formación, en demasiada profesionalización, en querer llegar a la cúspide del reconocimiento de títulos, diplomados, posgrados, maestrías, etcétera, pues pierden esa etapa fundamental que es moldear y educar a sus propios hijos. No con esto combato la formación, lo que digo es que en paralelo, ¿qué valor tienen unos padres que, aunque no tengan estudios, tienen una buena formación cristiana y una buena formación en valores? Eso le permite él avanzar y profesionalizarse. Obviamente Pedro Claver era un hombre instruido, pero además se consigue con algo bien particular: la providencia de Dios iluminada e impulsada por un portero que a través de él Dios, vamos a poner el ejemplo de Ananías con San Pablo, donde le recobra la vista a Dios a través de él y le habla de su misión, y empieza una misión a través de intermediarios. A veces en la vida, nosotros, más que ser protagonistas, nos toca ser intermediarios, motivadores, para que esos que vienen allí con misiones grandes pues puedan conseguirse un motivador, un espaldarazo, un vamos que sí se puede. Tú y yo podemos estar llamados a hacer eso. De repente no estamos llamados a ser presidentes o transformadores sociales, pero sí con la labor que, por ejemplo, un docente hace en aula, un catequista en la formación con sus grupos, un sacerdote desde un púlpito, diciendo una buena homilía, una homilía que yo siempre digo con mucho respeto, elevada, una homilía que entre al ser humano, que no se quede en lo básico.
que no se sectorice, sino que esté expandida a toda una comunidad que necesita que le hagan desear conversión, arrepentimiento, acercamiento a un Dios misericordioso. Todo eso es fundamental. Pedro Claver se consigue con la realidad del comercio de personas, una realidad que hoy, siglo XXI, seguimos viviendo. En este caso era la comercialización de esclavos negros, generalmente todos venían de África. Y por ahí también entró mucho, hay que decirlo, porque esta gente fue defensora y eso se respeta, aunque hoy sabemos el impacto que eso tiene a nivel espiritual, pero por ejemplo muchas de estas tradiciones de la santería, los orishas, vino de esta migración forzada, obligada y muy dura que vivieron estas comunidades. Aunque algunos quieren responsabilizar a la iglesia de eso, es decir, de ser cómplice de este esclavismo, hay que decir, y además está muy reconocido, que la presencia de la iglesia allí también tuvo grandes beneficios, logró detener muchas cosas que pudieron haber sido peores. No olvidemos que estamos hablando de sociedades con principios morales muy básicos, prácticamente inexistentes, donde por ejemplo el irrespeto, las violaciones hacia las damas, hacia las mujeres, el maltrato desenfrenado a los hombres que podían morir en jornadas interminables de trabajo, pero además el haber podido también inyectar evangelio en estas sociedades. Hoy tú y yo, si vivimos en esta región de América, especialmente de Sudamérica, pues le debemos a estas evangelizaciones en nuestra fe en Cristo, de la cual no hay nada que lamentar. Por lo menos lo digo con mucha sentido de pertenencia. Yo creo que en Cristo no hay nada que lamentar. Cristo es un Dios maravilloso, además es Dios. Como decía el Padre en la homilía el domingo que asistí, Cristo es el reflejo de la misericordia de Dios. Y él decía que la misericordia, más allá de ser un atributo, cosa que comparto, es un atributo de Dios, también la misericordia es Dios, que Cristo representa esa misericordia, pero no deja de ser una misericordia sin justicia, sin verdad y sin un camino de rectitud. Entonces Pedro Claver al final se consigue con esta descomposición social, donde los seres humanos eran tratados como personas, los negros se consideraban casi que no tenían alma. Imagínense ustedes, era un sacrilegio darle sacramentos a estas personas. A ese nivel de maltrato se exponía en estas sociedades, y tenemos un hombre muy elevado, muy avanzado para su época, que supo reconocer primero la dignidad del ser humano allí, supo ver a Dios allí presente en estas personas, y una necesidad, como dice el texto, de haber logrado bautizar, evangelizar aproximadamente unos 300.000 negros, que no es poca cosa, o 300.000 esclavos, para no darles un adjetivo, sino unas víctimas de la esclavitud. ¿Qué logra esto? Bueno, primero fíjense lo que es enfrentarse a tu propio gremio. Y eso también está pasando en nuestros tiempos. Una iglesia que se mundaniza, que se relativiza, cualquiera que quiera tomar posiciones firmes en contra de algo o a favor de una doctrina clara, pues va a conseguir adversarios dentro de su propio gremio, dentro de su propia grey. Eso hay que tenerlo claro. Yo lo conversaba con mi hermano. Una de las cosas que a mí más me preocupa, y no es porque yo me sienta en superioridad, es que me preocupa ahorita que no es seguro entrar a una iglesia y sentarse y saber que vas a escuchar de donde sea, de cualquier grupo o del oficiante, una sana doctrina. Puedes encontrarte sermones muy mundanizados, muy relativos, y por eso es que los santos son un gran aliado para estos tiempos, porque los santos nos recuerdan la fidelidad, nos recuerdan el martirio, nos recuerdan el tener un camino claro de conversión y de rectitud. Nos recuerdan que la iglesia no está hecha para acomodarse al mundo, sino para transformar al mundo hacia Cristo. Nos recuerdan que hay un mensaje dado, que no está obsoleto, que no tiene fecha de caducidad, que no es verdad que el Cristo que evangelizó antes, su discurso ahora no aplica. Por eso me preocupa cuando escucho, inclusive de altos jerarcas de la iglesia, que la iglesia tiene que ser reformada. Cuando estamos reformando, ¿estamos hablando de qué? Estamos reformando el mensaje, adaptada a los nuevos tiempos, mundanizada porque ya nos cansamos de combatir las culturas proabortistas, las culturas
que ya la gente no se quiere casar y no vamos a luchar contra eso, no vamos a quedar sin gente en las iglesias si seguimos predicando tan cuadriculadamente. Esos son posiblemente los discursos que se hablan ahora. Si vemos a la iglesia como una organización que debe cuidar clientes y evitar que los clientes se le vayan, obviamente el cliente siempre tiene la razón. Pero si hablamos de una iglesia que es madre, que es pastor además y que guía a un rebaño, pues debe mantenerse firme como lo supo hacer Pedro Claver. Esto es una de las grandes cosas que nos inspiran este tipo de vidas, que hay que agradecer, y hay que, quienes lleven el legado de este tipo de obras, que por favor se les dice con mucha motivación, con mucha admiración además, sigan adelante, porque si están con Cristo no están solos, si están con Cristo están haciendo una labor hermosa, que es muy sencilla además, es evangelizar, hacer querigma a las personas, anunciar la pasión, muerte y la resurrección de un Cristo que está vivo y está resucitado. También presentar la imagen de un Cristo que llama a la conversión, que nos dice que los estilos de vida que tenemos y que el mensaje del mundo no es el mensaje del Señor. Y por eso Cristo reiteraba, ustedes no son de este mundo. Ustedes no son de este mundo. Y también nos decía, Cristo llegó a orar por nosotros. Está hacia el final del Evangelio según San Juan, no sé si el capítulo 16 o 17, cuando Cristo le dice al Padre, te quiero orarte por los que, por estos, y por los que van a creer, por aquellos que van a creer por el testimonio que estos den. O sea, oro por ti, oro por mí, oro por cada uno de nosotros. O sea, Cristo nos visualizó en su misión y por eso debemos ser muy fieles, como lo hizo Pedro Claver, al mensaje del Evangelio. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.